Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Saludos muy cordiales, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Como siempre arranco con una frase interesante, o por lo menos eso me parece a mí. Acabo de leer una frase que define perfectamente al periodismo en España. España es el único país del mundo en el que se venden más periodistas que periódicos. ¿Usted qué dice? Bienvenido. Una nueva edición del Rompeolas. Con miedo a volar. Bueno, y como siempre damos lectura, ¿verdad? Hablamos un poco de lo que es el menú del día, el menú de este programa, que vamos a hacer algunos cambios porque teníamos previsto hablar con Ramiro Rivas, pero tenía una indisposición de última hora, que íbamos a hablar con él sobre la visita del Papa y la memoria histórica de la Iglesia, pero bueno, no ha podido ser. En eso vamos a hablar con Nicolás Díaz de su novela de Carmen Tequila y La Ola de Lobos. Eso va a ser la segunda parte del programa, y en la primera tenemos aquí con nosotros a José Miguel Martín, que es maestro jubilado, pero que es un maestro que ha estado toda la vida luchando y sigue luchando. Vamos a hablar con él de experiencias de contenidos canarios en el aula. Ahora que estamos justamente en la Semana Canaria. Bueno, ¿cómo está el tema? Vamos a ver qué visión tiene él después de haber trabajado tanto tiempo con los contenidos canarios, y entre una entrevista y la otra entrevista, esa opinión, en este caso de Iñaki Gabilondo, hablando de qué concepto tenemos de la República. Todo eso aquí en el Rompeolas. Se huele el sol. Buenas tardes, don José Miguel Martín. ¿Cómo está usted? Pues, oyendo a Taburiente y en el Rompeolas, ¿qué más puedo pedir? Mira, la vena poética, ¿eh? Bueno, la vena cultural, la vena de la edad que tiene uno ya y de tantos recuerdos, donde, pues, lógicamente, oír a Taburiente siempre te carga pilas, y estar con Javier, sea en lo que sea, porque llevamos ya años en esta aventura, ¿no, amigo Javier? Es verdad, un mar azul que brilla. Oye, José Miguel, una cosa. Mira, estamos escuchando ahora el Agua Añade de Taburiente, como bien dices, ¿no? Pero después de tanto tiempo, cuando te lo puse ahora,
¿qué sientes? ¿Tú sigues sintiendo lo mismo? Lo mismo, sí señor. Yo creo que hay que mirar siempre un poquito hacia atrás, sobre todo cuando vamos teniendo una edad. Y entonces tú dices, ¿mereció la pena? ¿Mereció la pena? ¿Mereció la pena? Y yo creo que sí, que podemos hoy... ¿Tú has hecho esa pregunta? ¿Te has hecho esa pregunta? Constantemente. ¿Te has sentado en una piedra del camino, del sendero, y has mirado para atrás? Sí, señor, sí, señor. Y cuando tengo la suerte de reunirme, porque me llaman y me reúno con antiguos alumnos del Colegio Santa Cruz de California, cuando entro en un terreno de lucha, cuando coincido con un equipo que viaja a otra isla y veo tanto cariño, coño, que sí mereció, que sí. Todavía afortunadamente, Javier, vamos a ver hasta cuánto aguanta el cuerpo y aguanta la vida, porque cada día nos sorprende con una noticia desagradable, o cada 3 días o cada 5 días, pero exactamente, estamos un poquito en la época de hacer balance, y yo te digo que sí, que ha merecido la pena, que tantos años dedicados afortunadamente a un trabajo tan lindo, tan bonito como fue la docencia, desde los 21 años hasta los 60 años, fueron nada menos que 39 años, día a día, una vez en una cosa, otra vez en otra, una vez en el... ¿Volverías a ser maestro otra vez? Sin duda. No te lo pensaste, ¿eh? Escucha, Javier, es que fui maestro porque no me quedaba otra. En La Palma, tú sabes que se abrió una academia insular de magisterio donde los profesores de La Laguna, de la Escuela Normal de Magisterio de La Laguna, iban a examinarnos libres allá, a La Palma. Y eso supuso que todos los jóvenes de aquella generación, tanto chicos como chicas, pudiéramos, si no, nos hubiésemos quedado en La Palma, en otra cosa, en otra gestión, porque las familias no se podían permitir el lujo de mandarnos a La Laguna si no había beca, no había algo especial. Y entonces por eso ese un poco es el motivo, porque optamos por ese camino, y por eso es raro el colegio, es raro el colectivo donde no aparezca un palmero o una palmera, porque claro, tuvimos allí como ahora están estudiando enfermería en La Palma también, hay una facultad de enfermería, y eso va a suponer que dentro de unos cuantos años vayan a haber enfermeras y enfermeros palmeros, claro, hasta debajo de las piedras. Pero ahí yo creo que sean dos circunstancias, ¿no? O por un lado, que existía eso y dio la casualidad de que te pudiste meter en ese barco, pero también es muy importante que ese era tu barco, porque cuánta gente a lo mejor se metió y luego no le gustaba ser maestro, lo que fuera, ¿no? Yo tuve Javier, un referente, que es que en mi familia, en aquella época, mis tíos, tanto por una rama como por otra, no pudieron estudiar. Sabían todos afortunadamente leer y escribir, pero no se podía estudiar, y solamente un tío mío se hizo maestro, el tío Conrado, y el tío Conrado era el faro de la familia. Él en los principios de los 50, siendo maestro, ¿sabes qué tuvo que hacer, Javier? ¿Qué? No te lo imaginas. Irse a Venezuela, a trabajar de maestro en Venezuela, porque aquí lo que ganaban era una miseria. Que se lo digan ahora a todos estos que están en contra de que venga la gente de fuera. Siendo maestro, ganaba tan poco que se fue a trabajar, a dar clases particulares toda su vida en Venezuela. Y eso le permitió, que tiene una hija ahora mismo en Estados Unidos, ha tenido un bienestar económico total porque emigró a Venezuela. Hoy en día los maestros, ya afortunadamente, Javier, ya no es aquello de pasas más hambre que un maestro escuela. Yo me considero bien pagado, me considero bien jubilado y me considero bien considerado por aquella gente con la que coincidí como maestro, ¿no? Vuelves un poco al principio cuando decías que esa satisfacción del camino de recorrido. José Miguel, y el otro día te escuché en unas declaraciones en las que tú hablabas precisamente, y un poco entrando en el tema de que queremos hablar, ¿no? De tu familia, ¿no? Es decir, que tú habías mamado todo el tema canario en tu familia de La Palma, desde que eras pequeño, que luchabas, que tal, que esto y lo otro, ¿no? Y todo eso te impulsó, digamos, a tener esas bases en tu propia formación, ¿no? En los contenidos de esta tierra, ¿no? Claro, antes se vivía de una manera, ¿no? Había un contacto con el territorio, había una idiosincrasia propia, pero claro, todo cambió. ¿Tú cómo lo ves eso ahora? Mira, hay una frase que es rotunda.
la escribe nada menos que Miguel de Cervantes en una de sus novelas ejemplares. No sé exactamente en la que es. Y dice, hay que hablar en la lengua en la que mamaste la leche. Entonces, mamamos la leche y eso nos va a guiar en la vida, nos va a guiar. Por eso es tan importante un buen entorno, una buena familia, una familia sana. Eso es fundamental y eso hoy realmente muchos chicos no lo tienen. Y ese es el gran lastre, el gran problema que pagamos, que muchos chicos, los pobres, se tienen que agarrar desgraciadamente a lo que ven en su casa y a veces pues no es todo lo bueno que nos gustaría. Aunque yo siempre, Javier, fui y seré defensor de la juventud y de la gente que viene saliendo, porque viene saliendo una generación con muchísimas más luces que sombras, chicos que saben idiomas, chicos que están preparados, chicos que te dan clase de prácticamente de todo, y eso hay que aplaudirlo. Siempre hay sombras, no vamos a hablar Eres bastante positivo en eso. Soy positivo por naturaleza y creo que Yo creo que nos hace falta... tenemos motivos para la esperanza. Yo creo que hace falta ese discurso, José Miguel. Yo creo que hace falta ese discurso, porque yo creo que igual estamos demasiado bombardeados con lo negativo, ¿no? Sin duda. Acabo de venir, mira, fíjate, de un entierro. Murió un señor al que le tenía mucho afecto y el cura que daba el funeral había sido contemporáneo mío en el Sobradillo, porque yo trabajé muchos años. Él era el cura de Sobradillo y yo era el director del colegio, y allí nos vimos de nuevo hoy. Y empezaba su plática, fíjate, me alegró muchísimo porque el cura empezaba su plática diciendo eso. Nos están bombardeando, nos quieren agachar, nos quieren quemar, y tenemos que sacarnos todo ese manto de arriba y decir, aquí estamos nosotros, aquí está nuestro futuro, aquí está el porvenir, y yo estoy seguro que, muchachos, si los chicos ya desde con 3, con 4, con 5 años te cogen a ti, te dan vueltas, te enseñan. Yo tengo un nieto que no tiene móvil, tiene 9 años, pero se lo sabe todo. Cuando tengo una duda, él no tiene móvil, pero le consulto cualquier cosa que me sabe la respuesta. ¿Qué será de esa gente? ¿Y cómo lo han logrado? La pregunta de todo el mundo, ¿cómo que tiene y no ha llegado al móvil? Porque tienen un instinto natural que cuando ven... Tengo otro más pequeño de 9 meses que como ve una pantalla se olvida de todo, se queda fijo mirando para la pantalla. Entonces, ese es el nuevo mundo. Sí. A eso nos tenemos que adaptar. Nos hemos adaptado a cambios brutales en la historia de la humanidad. Tú imagínate cuando llegaron los primeros coches. Tú imagínate cuando llegaron los primeros ordenadores, que tú los viviste igual que yo. Nos cogió ya con 30 y pico años, 40 años, cuando nos dijeron que había una cosa que eran ordenadores. ¡Ay, mi madre! Pero es que ahora, para acabar de rematar la jugada, ya nos asustan a nosotros, a los mayores, con una cosa que se llama, ¿cómo se llama, Javier? ¿Inteligencia qué? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Cágate, lorito. Entonces, eso, o entramos por ahí sacando lo malo. En realidad, se ha hecho siempre lo mismo, la adaptación al momento, ¿no? ¿Cuántas personas? Si no es la muerte. ¿Cuántas personas han muerto en coches en esta vida? Infinidad de personas han muerto por los coches. El coche fue una desgracia. ¿Y hoy alguien lo ve como una desgracia? No. Y nos está matando semanalmente. Las motos nos matan casi a diario. Y ahí están. Entonces, lo que tenemos que saber, y ahí está la inteligencia del ser humano, es sacar lo bueno y descartar lo malo. Es difícil, muy difícil, pero hay que ir por ahí, sin duda. Total. José Miguel, háblame de contenidos canarios en el aula. Tú estuviste mucho tiempo trabajando, tú y Rogelio Botán, trabajando el contenido canario en las aulas de esta tierra, ¿no? Claro, el tiempo vuela y casi no tenemos tiempo, pero bueno, yo quisiera que me resumieras un poco cómo fue la realidad que tú te encontraste en aquellos momentos, cómo empezaron y cómo lo ves ahora. Mira, te voy a solo hacer 2 referencias, a ver, de la forma más breve posible, porque el tiempo vuela. Ya miramos para el reloj y ya se nos está acabando el tiempo. Y no hemos empezado. Pero el tema es que nosotros, para que no nos hablaran de sectarios, ni nos hablaran de que nos vienes a vender algo que no procede, lo primero que hicimos fue mirar los currículos. ¿Qué es lo que es
palabra de ley. Eso sí es Biblia. Lo que dice el currículum, eso es sagrado. Tú no puedes enseñar, tú eres maestro y no puedes enseñar lo que a ti te dé la gana. Ojo, tienes que enseñar lo que se establece ahí. Y por eso, por ejemplo, una faceta que para nosotros fue clave y que sí ha funcionado, y eso fue mérito sobre todo de los padres de La Gomera y de Rogelio Botán, fue meter en los currículum de La Gomera el silbo gomero. ¿Qué supone eso? Que desde esa época se están trabajando 1 hora a la semana todos los niños de La Gomera el silbo gomero, porque los padres y los profesores de La Gomera hacen que anoche veamos en televisión para toda España un chico gomero abanderando ese proyecto tan bonito que para todos los canarios debe ser un orgullo, que es el silbo gomero. ¿Por qué cuento esto? Porque estando en el currículum un montón de cosas de Canarias que nosotros buscamos y que encontramos, a día de hoy no se están llevando a la práctica. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Empezaron a buscar ustedes todo ese Claro, contenido? claro, repasamos currículum de lenguaje, pam. Ah, mira, aquí tenemos una cosa de Canarias, el habla canaria, ¡pah! Ahí está. Educación física, pam. Juegos y deportes autóctonos tradicionales de Canarias, ¡pam! Ahí están. Y encontramos 33 temas de contenidos canarios en los currículum. Empezamos a dar cursos, empezamos a hacer concursos con los profesores, empezamos a hacer muestras de contenidos canarios. Y esto lo hizo un partido político llamado Coalición Canaria. Llevábamos como 10 años, esto crecía, teníamos Lucha Canaria metida en 60 institutos de Canarias, Y cuando empezó el curso 2003-2004, que llevamos 10 años, el día antes de empezar el curso, tanto a Rogelio como a mí, nos llamaron y nos dijeron, el programa esto no, ¿cómo va a ser? Pues no, ya está. Y se quitó, y eso, quitarse lo que supone. Mira, te voy a contar la otra anécdota que es muy gráfica. Hace pocos días, un profesor de la Escuela Normal de La Laguna, que es un fanático de la lucha canaria, de la victoria, se llama Samuel, es profesor de patrimonio, y me invitó para que yo fuera a darle una charla a 90 alumnos de magisterio, en la Escuela de Magisterio de La Laguna. Ojo, ojo, chicos que se han educado en este sistema educativo, ojo. Y allí va José Miguel con toda su parafernalia a soltarles el rollo a los chicos. Y en un momento dado les pregunto, a ver, 90 alumnos de 19, 20, 21 años que se han creado en el sistema educativo público canario. Vale. A ver, díganme el nombre de 2 luchadores, 2, no 50, 2 luchadores. ¿Sabes cuántos me dijeron? De los 90 alumnos, 1 levantó la mano. Los 89 restantes, ninguno levantó la mano. ¿Y ese cuántos luchadores me dijo? No me dijo 2, me dijo 1. Me dijo, el pollito de la frontera. ¿Tú de dónde eres? Del Hierro. Joder, tío. Nadie sabía allí quién era Barbusano. Nadie sabía quién era Babache, quién era Alpali, quién eran los cientos de luchadores que han sido bandera de esta tierra. Ay, ¿entiendes? Dios, Ese, y ahora otro chico que se llama Roberto Marrero, que lo han llamado puntualmente para ir a dar clases a los colegios, van y se encuentran con 90 niños allí, y hay uno que se ha puesto la ropa de lucha. 80 y pico no tienen ni la mínima idea de lo que es la lucha canaria. Que no queremos sacar luchadores, Javier, que no queremos, y ellos saldrán, pero queremos que se conozca la lucha canaria, como se conoce el Teide, como se conoce que también tenemos otra batalla que hacer ahí con el habla canaria. Se nos está yendo el ustedes por el vosotros. Pero vamos a ver, que de 90 alumnos que estén en tercero de magisterio. En tercero de magisterio, canarios, y que tú le digas, de 90, que solamente 1, y no sabía dos nombres, sino que 1, el pollito de la frontera, ya yo para echarte la mano a la cabeza. Ese es el resultado. Ese es el resultado, porque en aquella época, en 60 institutos de Canarias se hacía lucha canaria. Se sabía lo que era la lucha canaria. Se luchaban los recreos con el colegio, con el instituto de al lado. Y todo eso se fue.
Se fue estando en el gobierno la misma gente que lo puso. Bueno, pasan y los la años. propia gente que dijo cuando te dijo, porque aquello funcionaba perfecto. De ello están los resultados que tú estás comentando. ¿Qué argumentaron para quitarlo? Es como si tú me dijeras a mí ahora que el gobierno vasco quitara los contenidos vascos. Eso sería imposible. O los catalanes, ¿no? Los contenidos catalanes, que no tiene sentido, ¿no? Yo tengo la fe, se nos está acabando el tiempo, Javier. Dice que... No, pero no los episodios, porque esto hay que repetirlo. Escucha, Martín Lutero King, el adalid en defensor de los negros en Estados Unidos, empezó su discurso más famoso diciendo: anoche tuve un sueño. Yo tengo el sueño de que llegará un presidente del gobierno de Canarias, porque eso no es cuestión ni de voluntarismo, ni de Javier aquí, o de Roberto allá, o de Tony Frías en el otro lado, no. Esto es una decisión que hay que tomar de arriba para abajo en un minuto y se resuelve. Y no tengo el sueño de que un día llegue el presidente del gobierno de Canarias, le enseñemos conocer, valorar y practicar los juegos y deportes autóctonos, el habla canaria, los 33 temas, y diga: hacer esto no es hacer independentistas. Ay, Dios mío. Ellos pensaban que estaban haciendo independentistas, cuando ahora se dan cuenta, cuando ahora luchan, cuando ahora oyes a todo un parlamentario canario metiéndose con los godos. Por Dios. Un parlamentario canario, cuando el fregado de los ratones metiéndose con los godos. Por el amor de Dios, tengan vergüenza, hombre, que llevan 50 años ahí y estamos donde mismo no estamos. ¿Tú crees que es recuperable peor esos 33 puntos que ustedes lograron? Javier, porque luego eso nunca más se trabajó. El sueño, no. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso seguía en el currículo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que no se trata de trabajar, porque ahora nos estará oyendo a lo mejor un profesor que dice: no, yo trabajo lucha. No, pero no eres tú. Es que tiene que ser todos los profesores de Canarias, cada uno arreglado lo que tiene y cada uno trabajando lo que venga. Si eres profesor de lengua, tienes que enseñarle a los niños que nosotros decimos ustedes y no decimos vosotros, y que no decimos Zaragoza, sino que decimos Zaragoza, y queda precioso decir Zaragoza, queda precioso. Por eso te digo, Javier, que se nos va el tiempo. Espero que algún día un presidente del gobierno de Canarias, sea del partido que sea, me da lo mismo el partido que sea, diga: a los niños canarios hay que enseñarles, igual que la raíz cuadrada, el genitivo sajón, las cordilleras de España, lo que sea, hay que enseñarles los 33 temas de contenidos canarios. Eso es mi sueño, Javier. José Miguel, más claro no se puede decir, y con tanta fuerza que lo has dicho. Mira, nada, yo te vuelvo a invitar otro día. Esto no puede ser así. El rompeolas para mí es... es lo máximo. Es que tú me sabes tirarme de la lengua, Javier, no. Porque veo en ti la misma pasión que tengo yo. La veo, y la he visto, no la veo ahora. La veo José Miguel, desde la destiladera, ¿te acuerdas de la destiladera? Sí, claro, de tantos años luchando por esto. Yo nunca he visto a nadie que haya, a la hora de, por ejemplo, siempre te lo he dicho, te lo voy a decir otra vez, a la hora de comentarista de lucha canaria, esas formas, esas idiosincrasias tuyas propias, esas maneras, ¿no? De explicarlo, de ser pedagogo, de enseñar. Yo no lo he visto. José Miguel, un abrazo y seguimos. Esto no se acaba, ¿vale? Seguimos en la lucha. Seguimos en la brega. Venga, saludos. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Hacer vida en la calle, las terrazas, bajar al parque, preferir el horario de verano, son cosas muy nuestras. Y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
el próximo 18 de julio. Disfruta en el Tenerife Cook Music Fest de la experiencia del verano con las actuaciones de Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. Compra ya tus entradas en cookmusicfest.es. Colaboran Vinter, Armas Transmediterránea y Clínica Paule. Te digo una cosa, este verano soy turisla. ¿Qué es eso? Pues que me quedo en mis islas. Volver a mi playita, el olor a salitre, los sabores de mi tierra y ese sitio que nos sale en las guías. Porque hay lugares de aquí que forman parte de uno. Y eso, mi niño, es un orgullo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Este verano, cuida y disfruta de tus islas como solo tú sabes hacerlo. Orgullosamente, Turisla. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. El Jardín Mariposa de Petra Klein cumple 27 años. En primera línea de los acantilados del norte de Tenerife, con 8.000 metros cuadrados de paraíso en la tierra y espectaculares vistas al océano y al majestuoso Teide. Reserva tu estancia de corta o larga duración en un entorno único de paz, silencio y en armonía con la abundante naturaleza. Relájate en nuestro extenso y famoso Jardín de la Vida y reconecta contigo y, si lo deseas, con grupos de convivencia y comunidad. También dispones de actividades y tratamientos para cuerpo, mente y alma. Te esperamos con los brazos abiertos. Encuéntranos en nuestra web jardin-mariposa.com, Facebook, Instagram o por WhatsApp al 652 211282. 652 211282. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. ¿Eres autónomo o tienes una empresa? En AG Asesoría te ofrecemos asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable con un trato cercano y personalizado. También tramitamos expedientes de extranjería, prestaciones de la Seguridad Social y traspaso de vehículos. Estamos en calle Quintín Benito 9, La Laguna. Llámanos al 922 22 12 97. Repito, 922 22 12 97. AG Asesoría. Soluciones para tu negocio. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues vamos a hacer como siempre ese pequeñito alto en el camino, ¿verdad? En el que siempre ponemos durante un minuto una reflexión, ¿no? Pequeña, pero con gran contenido. Por lo menos eso es lo que intentamos. Vamos a escuchar a Iñaki Gabilondo y va a opinar sobre un tema trascendental. Él va a hablar acerca de la República. ¿Qué entiende él por la República? Vamos a escucharlo. El problema que tiene la República en España es que en cualquier país que tenga tradición republicana, la República es una actividad o una institución superpartidista. O sea, ningún portugués, por ejemplo, asocia la República con la derecha o con la izquierda. Ningún francés asocia la República con la derecha o con la izquierda, porque puede ser de derecha o de izquierda. Pero en España, la gente, como consecuencia de la Segunda República y de los 40 años del franquismo, asocia República con izquierda e incluso casi con extrema izquierda. Sí. Entonces, no la asocia con derecha. A un francés hacer esta pregunta no entendería. Un francés dirá, ¿qué tiene que ver la derecha con la izquierda, con la monarquía? O sea, y con la República, no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, en España sí. Y hace falta tiempo, a mi juicio, para que la sociedad entienda la idea de la República como una idea absolutamente neutra, tan cerca de la derecha como de la izquierda, y se corre el riesgo de que eso sea muy difícil, se corre el riesgo de que la monarquía sea abducida por la derecha, atrapada por la derecha, y sería la muerte de la monarquía. Esto es para mi México lindo y querido, que los extrañamos por acá. Para todos los borrachos del mundo. El
sol no regresa. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda cuando no encuentras la salida. Eso dice la Quinta Estación, en ese tema del sol no regresa. Y ponemos este tema ahí de fondo también para hablar justamente ahora con Nicolás Díaz, como antes les comentaba en la presentación del programa, que él es fisiólogo, profesor de la Universidad de Las Palmas. Y su última etapa, escritor, escribe por todos lados, escribe cuentos, novela negra, investigación, en fin, todo eso. Pero ahora tiene que ver su última novela, que se llama Carmen Tequila y la ola de lobos. Y tiene mucho que ver con este tema, con el tema de la Quinta Estación, de esto de que estamos comentando, de que el alcohol no es la salida, pero que, bueno, o no ayuda, o ayuda cuando no se encuentra la salida. Nicolás, buenos días. Buenos días, amigo, ¿qué tal estamos? Pues yo muy bien, muy bien. ¿Qué te parece el tema que te busqué de entrada? Hombre, cuando don Iñaki habla, los demás callamos. Ya. No, me estaba refiriendo, claro, por supuesto. Me estaba refiriendo al tema de la Quinta Estación. De que el alcohol no, en fin, no es la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no hay otra salida, dice. Digo, con frecuencia así, siempre y cuando uno no se pase, anda bien la cosa, sí. Es verdad. ¿Qué nos dirán a los de Fania, digo yo? Sí, es verdad. Sin embargo, te he escuchado alguna que otra conversación por ahí, en el que yo creo que es muy importante lo que dices, en las adicciones, ¿no? En las adicciones, cómo afecta a los de Fania sí y cualquier otro lugar, pero un tema de género, ¿no? No sé, es lo mismo en el hombre, que tiene unas características, y en la mujer que se ve de otra manera, ¿no? Tiene unas características sociales muy diferenciadas, yo diría. En general, la sociedad es bastante tolerante con el varón alcohólico, en el sentido de que le ríe la gracia, más o menos es simpático, anda por ahí con muchos amigos, etcétera, aunque sea un alcohólico perdido. En cambio, la mujer con el mismo nivel es degradada y es marginada, y es muy difícil que se levante, precisamente porque la sociedad no le da muchas oportunidades. Yo creo que ese es un asunto fundamental que en la novela está reflejado, porque Carmen pasa de ser una abogada brillante por razones que son complejas de entender, pero en fin, que la novela se da una razón de por qué pudo haber ocurrido. Se vuelve muy adicta al tequila, y realmente la sociedad la margina completamente desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. O sea que yo creo que es un tema que merece la pena reflexionar sobre él. Claro. Nicolás, hablas del por qué, ¿no? Y a mí se me ocurre pensar el por qué eliges uno de los lugares que tú siempre has dicho que en el mundo hay muy pocos, como la isla de Fuerteventura, ¿no? Y gracias a ti, pues he aprendido a lo de la famosa ola de lobos, y yo no sabía que era tan importante. Bueno, el mundo del surf quizá para la gente que no les interesa mucho el mar, o que está así, le parece un poco marginal y un poco, como digo yo, como de devotos y de gente que está como muy volcada al tema. Pero te aseguro que mueve muchísimo dinero, que es bastante importante desde el punto de vista económico, y en Fuerteventura se dan unas condiciones excepcionales, porque tiene algunas olas de las mejores del mundo, fíjate. Por ejemplo, la que está ahí reflejada más como subtítulo en la novela es la ola de lobos. La ola de lobos es una ola que se forma en torno a la isla de Lobos y hace como un semicírculo, ¿sabes? Es como muy rara, muy difícil, muy inusual y muy peculiar también, porque suele ser una ola grande, fuerte, que hace tubos buenos y peligrosa también para quien no es muy experto, de modo que sí. Pero no es la única. En Fuerteventura hay como 20 olas distintas. Algunas de ellas muy interesantes. Yo las he conocido porque mi hijo practicaba el surf
y me hizo un poco aficionado a esa modalidad deportiva. Y hay dos más, por ejemplo, que se mencionan en el libro, que son olas que están en la península de Jandía. Una se llama la Turbia y la otra el Tigre, que no son tan frecuentes o no son tan asiduas como la ola de Lobo, pero que son olas tremendas y cuando salen son un espectáculo desde el punto de vista, incluso fíjate, mundial. Hay surferos que recorren miles de kilómetros por venir a coger la ola de Lobo u otras olas en Fuerteventura. Sí, o sea, de modo que sí, ¿no? Es una riqueza natural muy importante. ¿Te acuerdas aquella famosa película, no me acuerdo ahora el nombre, que iban los americanos, Apocalipsis Now, ¿no? Que era aquella tremenda ola, ¿no? Querían hacer la ola para hacer surf, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos vivido alejados del tema, teniendo costas, teniendo el mar, ¿no? Porque yo recuerdo, ya que estás hablando, por ejemplo, se me ocurre a mí que el único surf que tú podías haber practicado era encima de una penca en un canal, ¿no? Y no estaba mal, te aseguro que no es un deporte, claro. Digamos, para echar así a broma, porque era bien difícil dominar aquello, subirse en una tajea resbaladiza porque pasaba mucha agua, sí. Y encima en una penca que bajaba como un tiro y volando. Yo creo que lo podíamos hacer cuando pesábamos 20 kilos, ahora es imposible, ¿no? Sí. Mira, Nicolás, tú hablas de adicciones e incluso de cierto paralelismo entre las sensaciones, ¿no? De la práctica del surf y la práctica y en este caso del alcoholismo, ¿no? Sí, fíjate. Fisiológicamente hablando, ¿cómo? No, te digo, te lo explico. Eso viene a ser una deformación profesional. Sabes que yo soy fisiólogo es en fin, es la persona que investiga y explica cómo funciona el organismo, y una de las cosas que explicamos es el sistema nervioso y, por supuesto, los mecanismos de adicción. Por qué la gente fuma, por qué la gente se droga, por qué la gente toma alcohol, y también por qué se hace la gente aficionada a los videojuegos, o se hace aficionada al juego en general, a las máquinas tragaperras, o en este caso al surf. Y dentro en la novela hay un cierto paradigma, efectivamente, entre lo que es una adicción a un químico como es el tequila y lo que se produce con individuos que son locos por el surf, que harían cualquier cosa con tal de coger una buena ola. Y se explica un poco el mecanismo de por qué se produce ese efecto de adicciones y qué cosas ¿cómo te digo yo? Mantienen en común o tienen en común ambos tipos de adicciones. Es muy interesante porque yo creo que son cosas poco conocidas, poco estudiadas y de luego nunca noveladas. Respondemos siempre, digamos, a la misma fórmula en ese sentido, cuando se siente ese placer, por definirlo de alguna manera. O se despierta, digamos, lo mismo en el cerebro. No, te explico, no es muy complicado. Mira, hay los seres vivos han evolucionado en función de sentirse bien cuando hacen algo que les produce, digamos, cuando consiguen comida, cuando consiguen pareja, etcétera, se sienten bien, y ese mecanismo de recompensa es lo que justifica que intentemos, pues, mejorar, hacer un buen programa de radio, sentirnos bien con todo, sacar buenas notas, etcétera, pero también se puede conseguir un poco artificialmente, fumando, drogándose, tomando alcohol o cogiendo olas, ¿entiendes? Los mecanismos intervienen diferentes cosas. Son 3 o 4 mecanismos básicos de dopamina, de serotonina, de qué lugares son los que se activan en el cerebro, de qué zonas concretas con cada tipo de placer, etcétera. Por ejemplo, hay zonas del cerebro que están relacionadas con el placer de forma inmediata, que responden incluso anticipándose. Tú, por ejemplo, cuando un niño aprueba una asignatura, lo acostumbras a que le das 20 euros y experimenta al principio el placer cuando recibe el billete, pero después lo experimenta desde el momento en que saca la buena nota, porque sabe que a continuación le dará 20 euros, así que se anticipa. Entonces, esto es un mecanismo bastante complicado. No, desde luego en la novela no lo profundizo así, pero para explicarlo, para que se entienda por qué los mecanismos de recompensa tienen esa forma de actuar, y somos autómatas en el sentido de que se ha evolucionado por eso. Se busca pareja, se busca trabajar, se busca conseguir buena comida, etcétera, y siempre detrás de eso hay un mecanismo de recompensa. Es como el reflejo, ¿no? Un reflejo condicionado de alguna manera, ¿no? Es un reflejo condicionado, bastante condicionado y bastante complejo, las dos cosas, pero bien, esencialmente viene a ser así. Nicolás, y vale, porque estamos hablando de cosas positivas, pero cuando son negativas, ¿cómo se desactiva eso después? El problema de las adicciones suele ser que
como te digo yo, una vez que el cuerpo se acostumbra a tener esa recompensa, y si lo privas de ella, te castiga, te produce un mecanismo de dolor, un mecanismo de insatisfacción, un mecanismo de depresión, un mecanismo que tiene que ver con que te sientes mal. Es el efecto rebote que se produce a la gente cuando tiene el mono, por ejemplo. Pero pasa con todo, es decir, si mucha gente que son adictos al trabajo, y los hay, yo los conozco, Claro. adictos al trabajo, el día que se jubilan experimentan una sensación de malestar tremenda, se sienten fatal, aunque para la mayoría de los mortales no tener que ir a trabajar es una satisfacción. Para quien es adicto al trabajo le produce ese efecto negativo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando la gente deja de beber y le entra lo que se llama el delirium tremens, es decir, que se empieza a ver bichos por todos lados, empieza a sentirse fatal porque el cerebro te está castigando por no darle lo que le tienes acostumbrado a dar. Tremendo, sí, es verdad. Bueno, Nicolás, cuéntame, hazme una pequeña sinopsis de lo que es Carmen Tequila y La Ola de Lobos. ¿Cómo está enganchado eso? Bien, la novela gira en torno a 3 ejes esenciales. Uno tiene que ver con la adicción de Carmen y su situación familiar y cómo se le complica la vida. La segunda es un surfero que en fin, anda de buen muchacho por la vida, pero que de pronto se ve acusado de haber violado a una menor, una menor que encima es turista alemana, y se lía y necesita una abogada y contrata a Carmen dándole una nueva oportunidad para que ella vuelva a la abogacía, ¿no? Y después hay todo un lío que tiene que ver con la extraña familia de Carmen, en la que hay un señor que está metido en el narcotráfico y tiene líos dentro de la incorporación de droga en las islas, y tiene que ver también con la manera en que ellos se van viendo envueltos, tanto el surfero como Carmen, como otro amigo suyo que es surfero también, en un follón de mucha complejidad, pero que se va creciendo poco a poco, y se va a ir complicando, y finalmente pues intentamos resolverlo al final. Hay una situación interesante, porque yo creo que la novela empieza y termina en Carmen, es decir, ella es la protagonista, la que inicia la novela y arranca de un momento de su adicción, y al final pues de alguna forma va haciendo todo lo necesario para conseguir volver a la situación inicial. Y los surferos pues se ven enredados en una trama de bastante violencia, mucha secuencia policial, mucha secuencia judicial también, y yo creo que en general es así. Pero sobre todo tiene una característica, y es que Carmen Tequila es una novela de mujeres muy fuertes, mujeres majoreras que tienen mucho riesgo, mucha capacidad, como era tu abuela y la mía, gente así como con esa capacidad. Y también hay ya que una de las coprotagonistas, no protagonista, pero en fin, uno de los surferos es muy majorero, muy de la tierra, muy metido en la agricultura y en el fondo de lo que es lo que es la profunda, y ese nos lleva de la mano también por lo que son las costumbres, de cómo son las cosas allí, cómo se echa un techo, cómo se hace una pañada de las cabras, cómo se hace la comida majorera que tanto me gusta, en fin, la carne de cabra, ese tipo de cosas que va yendo bien. De modo que es todo un entramado bastante complejo, son 504 páginas, que se dice pronto, y es una novela que digo que la gente que la ha leído hasta ahora me dice que le ha gustado. Tengo el récord en una chica de Fania que la leyó en 2 días. O sea que se puede ir muy deprisa también. Yo creo que eso quiere decir que había un nivel de enganche del carajo, ¿no? Sí, parece que sí, eso es lo que me dicen. Yo, algunos, como yo suelo decir, nadie es billete de 100 euros para gustar a todo el mundo, pero al que le gusta, ¿eh? Se ve que hay un porcentaje de gente a quien le entra como un cañón y no pueden soltarlo. En el momento que Carmen Tequila coge el trabajo, yo no sé, se me ocurre, ¿eso la cambia algo o ella sigue con su adicción? No, ella o el trabajo le ayuda cuando la contratan, no, literalmente ella consigue, o sea, le pasan cosas que lee la novela, y en un momento dado que ella decide que esto no puede seguir así y hace pedir para corazón y tira para adelante sin beber. Entonces cuando él la contrata, ella está sobria, pero siempre a lo largo de la novela está siempre
pendiente o está siempre pensando que puede recaer en cualquier momento. Que yo creo que es una cosa que persigue al alcohólico eternamente. Dicen que salir del alcohol es tan difícil como salir de la heroína. Tremendo. Tienen un... ¿Cómo es el lema? El lema, dicen, se pone como digamos, espacios cortos, ¿no? El lema es, a ver cómo era. Vivir cada día. Suman por día los días. Sí. Llevo Yo 373 días sobrio. Sí. Él dice, yo no sé si mañana voy a beber. Ahora, lo que sí estoy seguro es que hoy no lo voy a hacer. Es algo así, ¿no? Así es la cosa, intenta ir día a día, sí. Partido a partido. Que ya luego, eso te quería decir, que ya luego se encargaron de hablar del partido a partido. Nicolás, entonces esa es súper interesante tu nueva novela. Oye, ¿en qué punto te encuentras tú mejor? Porque tú realmente, menos mal que te dedicaste a escribir ya una vez. Dices tú que empezaste a escribir porque te habías aburrido un poco, ¿no? Y empezaste, no, mira, esto fue lo siguiente. He tenido históricamente muchas clases y tenía 150 alumnos en medicina que exigían muchísimo. Son gente muy lista que está todo el día pendiente, todo el día, en fin, haciendo de trabajar mucho, ¿no? Porque tienes que estar muy al día, muy puesto en las cosas, para explicarlas bien y para atender después las dudas que tienen, ¿no? Y uno no sabe la cantidad de energía que se lleva la docencia hasta que la deja. Cuando la dejas te das cuenta y dices, ¿y ahora qué hago yo con todo? Y ahora tiene lo que antes explicaste del que se jubilaba, ¿no? Sí, fíjate, prácticamente no hay solución de continuidad. Yo empecé a escribir en la pandemia, que fue el año que me jubilé también. O sea, que ese es el tema. O sea, que no hay mucho secreto. Seguí con la energía que tenía por otro camino. Claro, pero digamos que has tenido varios caminos, varios senderos. Pues has hecho cuentos, por ejemplo, ahora de la novela negra, has investigado. ¿Sabes? Sí. Que digo que hay varios campos, ¿no? Y casi que sacas uno, luego que tienes el otro y proyectos que tienes ahí en la cocina, ¿no? Te voy a anticipar algunas noticias. La primera cosa es que este verano saldrá el primer libro de décima de poesía. Y es un libro curioso, lo presentaremos probablemente por la fiesta de San Joaquín en Fania, que es un libro escrito a 4 manos con un amigo que es un amigo de toda la vida, Manolo Feria, que él procede de Weimar y cantó Los Abandeños y era farmacólogo, una persona muy tal. Él escribe aforismos, que son frases cortas como refranes, y yo los convierto en décimas. Entonces vamos a hacer un encuentro entre dos mundos, serán 113 décimas basadas en aforismos suyos, que yo creo que el resultado ha sido, estamos muy contentos, saldrá este verano. Escucha, perdona, aforismo décima, es la unificación de las dos formas, digamos. Básicamente él hace el aforismo, yo sobre el aforismo hago yo la décima. Haces tú la décima, vale. Eso va a estar bien, y ahí ya te da la oportunidad de que hablemos de eso si quieres. Sí, no, me parece súper interesante el tema. ¿Y qué más tenías que me estabas comentando y yo luego te corté? Y después tengo está ya enviado para publicar y aceptado para publicar la tercera novela histórica, que en este caso es una novela también basada en personajes que fueron colaboradores de Juan Negrín en el tiempo que fue presidente del gobierno de la República. Y en este caso se llama Rafael Méndez, es una persona que cuando salió la guerra era catedrático de farmacología ya, y después Negrín lo fichó porque era muy amigo suyo, se fichaba mucho de él, y lo mandaba a un montón de sitios diferentes a hacer cosas. Una novela de acción protagonizada por un fisiólogo, auténticamente, y es basada en hechos históricos, toda ella basada en hechos históricos, y yo creo que merecerá la pena porque es de la parte de la historia menos conocida, es decir, cómo se las arregló la República para proveerse de armas, cómo financiaban, cómo se las arreglaban para enrolar a la gente de las brigadas internacionales, etcétera. O sea, hay un montón de cosas de ese tipo que la gente desconoce que hay, y el motivo es que en 1961 Manuel Fraga, todavía no era ministro, viajó a México y se entrevistó con él y con los científicos republicanos que había en Ciudad de México en aquella época. Y la novela pasa de eso porque en principio, en fin, se desprecian prácticamente Negrín y Méndez, Méndez y Fraga, y acaban siendo amigos.
O sea que esto es interesante por eso, que tiene, yo creo, un poco cada uno con sus planteamientos así como muy radicales, y poco a poco van viendo de qué forma se pueden entender. O sea que aquella famosa foto y aquel famoso encuentro con Carrillo ya había un previo, ¿no? Esto es muy anterior. Claro, digo, ¿no? Porque ya había un previo, ¿no? 14 años antes, lo menos, ocurre ese tema. Estaban muy trabajando ya, por así decirlo, por detrás. Y eso poco conocido, eso y otras cosas que hay. En fin, la novela es bastante larga, creo que cierra bien la trilogía esta. Yo me gusta ir como de 3 en 3, ¿no? Esta cierra la trilogía que tiene que ver con la gente que desde la fisiología pasó a la política con Juan Negrín. Yo creo que ese es un poco el tema. Fíjate que siempre viene siendo de formación profesional, es decir, yo parto de las cosas que me interesaban como científico de la fisiología, ¿no? Yo creo que en la obra siempre se va reflejando, ¿no? Lo propio de uno, ¿no? O sea, imposible, nadie puede disimular lo que es cuando escribe miles de páginas. Ahí está. Claro. Ya veo que estás llegando. Estamos en el barco, lo siento. Estamos hablando desde el barco, ¿no? Mira, por cierto, ¿dónde te gusta más escribir? ¿En Gran Canaria? ¿En Fania, aquí en Tenerife? ¿Dónde? ¿En el barco? ¿Tú para escribir estás centrado? ¿Tienes un espacio determinado o dónde te ocurre? Yo escribo casi donde puedo. Es decir, siempre ha sido así. Siempre fue aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, al rato que tengo ganas de escribir y tengo el ordenador cerca, escribo donde no hay ningún problema. Estoy en todo sitio, en Fania, en mi casa, en la facultad, que siga, donde caiga. Qué bueno. Bueno, Nicolás, me imagino que está en las librerías el libro, y para que la gente lo pueda adquirir. Repetimos de nuevo: Carmen Tequila, La Ola de Lobos. Muy bien. Así es. Yo creo que lo pueden encontrar en Tenerife, está en varias librerías. Básicamente en La Laguna estaría en el Águila, y también en Lemus. Y en Santa Cruz posiblemente algunas más, pero no sé cuáles exactamente, porque lo distribuyen ellos y eso no lo controlo yo, pero sí está en varios sitios. Vale. Pues nada, que tengas todo el éxito, y ya te volveremos a llamar cuando tengas el tema este que me interesa muchísimo también, lo de los aforismos y las décimas. Una buena fórmula esta, ¿no? Está curiosa. Sí, estamos muy contentos con los resultados. Vamos a ver qué tal. Pues nada, Nicolás, gracias una vez más por haber estado con nosotros, y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a ti, como siempre. Gracias, chao. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa del Rompeolas de hoy, y para escucharnos un nuevo programa pues tenemos que volver a esperar 7 días, que volveremos a estar aquí en los micros de la 10 Capital Radio, y también de otras emisoras a lo largo y ancho de Canarias que se conectan pues para llevarle a todos sus oyentes los contenidos de nuestro programa. Ya lo saben, aquí, porque en el Rompeolas aún se huele el sol. ¡Chao! Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.